Bueno, chicos, entonces les decía, al final de la clase estuvimos haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hicieron ahí o cómo calcularon? Miren que ahí les estaban dando, les decían que ese reactor trabajaba a presión atmosférica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir que la presión total de ese reactor era igual a una atmósfera, trabajaba a presión atmosférica. Entonces miren que les estaban pidiendo la presión parcial de A, de B, de C, del agua, del nitrógeno, del oxígeno. Y miren que ustedes ya habían calculado, creo que lo más complejo de pronto era calcular esto, que eran las composiciones, pero ustedes ya las tenían, ya las habían calculado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular la presión parcial de A, pues ustedes tenían ya acá la presión total por la fracción de A. Lo mismo para B, la presión total por la fracción de B, la presión total por la fracción de C, presión total por la fracción de agua, ¿sí? Ahora, todas estas fracciones aquí a la salida, ¿no? Por la fracción de nitrógeno y por la fracción de oxígeno, ¿sí? Y ya todos estos valores ustedes los tenían y tenían ya, digamos, la presión total que era una atmósfera, ¿no? Entonces ya simplemente, pues ahí tenían sucesivamente ustedes, por ejemplo, acá, 1 por 0.05 les daba 0.5 atmósferas, ¿sí? Y así sucesivamente cada uno de los compuestos que tenían ustedes ahí presentes. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a empezar nosotros a ver hoy? Vamos a empezar a ver, vamos a empezar nosotros aquí a trabajar algo que llamamos el equilibrio líquido-vapor. Equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Resulta que yo les decía que van a haber veces en, digamos, en las corrientes que entran a un equipo o en los diferentes equipos, donde lo que se va a presentar es que algún tipo de compuesto, alguna sustancia, que por ejemplo el agua, ¿sí? Resulta que no está toda líquida, sino que hay una parte que está líquida y otra parte que está, por ejemplo, como vapor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estudiar, digamos, este tipo de equilibrios. Les conocemos como equilibrios líquido-vapor, ¿sí? Ese tipo de comportamientos de diferentes sustancias en las que van a estar, digamos, en ambas fases, en las que pueden llegar a estar en ambas fases, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Cuándo ocurre esto? Esto del equilibrio líquido-vapor. Esto ocurre cuando hay condensación. ¿Sí? Cuando hay condensación empieza a ocurrir esto y empieza uno a hablar de equilibrios líquido-vapor. Entonces, chicos, antes digamos, como que adentrarnos un poco más en todo esto, quiero que establezcamos acá algunos conceptos, ¿sí? Importantes para que ustedes los tengan claros, los tengan, digamos, por ahí a la mano. Y es, por ejemplo, el concepto de estado crítico, ¿sí? Resulta que cuando ustedes escuchen hablar, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, chicos, cuando ustedes escuchen hablar de estado crítico, ¿sí? Estado crítico para una sustancia, acá estamos hablando de sustancias puras, ¿sí? Voy a especificarles acá.
para una sustancia pura. Sí. Cuando escuchen hablar de estado crítico, va a ser el conjunto de condiciones físicas en las que la densidad del líquido de esa sustancia y el vapor son idénticas. ¿Sí? Entonces va a ser un conjunto de condiciones físicas en las que cuando miramos la densidad del líquido y la densidad del vapor son idénticas, ¿sí? Van a ser idénticas. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que bajo ese estado, bajo este estado del que estamos hablando, se va a hablar de una temperatura crítica y de una presión crítica, ¿sí? Entonces tengan presente que TC va a ser temperatura crítica. Cuando hablemos de TC, temperatura crítica, que ya vamos a ver qué es eso de temperatura crítica. Y PC va a ser presión crítica. Presión crítica. Entonces, chicos, cuando ustedes escuchen hablar por allá de un fluido supercrítico, resulta que escuchan ustedes hablar, que un fluido supercrítico. ¿Qué será eso? Entonces ya ustedes dicen, bueno, ya nosotros estuvimos hablando de estequiometría de estados críticos, de temperatura crítica, presión crítica, pues entonces son sustancias, ¿sí?, que están a temperaturas mayores que la temperatura crítica y que están a presiones mayores que la presión crítica. Entonces, ¿qué pasa en ese estado, chicos? En ese estado que es que la temperatura y la presión son mayores que las críticas, sustancias a temperaturas y presiones mayores a las críticas, lo que ocurre en ese estado es que van a combinar diferentes propiedades. ¿Cómo así que diferentes propiedades? Sí, van a combinar propiedades de gases y también de líquidos. ¿Sí? Van a estar combinando esas propiedades. Entonces, bueno, yo les dije, bueno, vamos a mirar también qué es una temperatura crítica. ¿Sí? Resulta que cuando ustedes hablen de temperatura crítica, se puede decir que la temperatura crítica es la temperatura más alta. La temperatura más alta a la que ustedes van a tener que estar coexistiendo, digamos, dos fases, es decir, de la misma sustancia, ¿sí? Van a poder ustedes tener las dos fases, es decir, de líquido y vapor, ¿sí? Por encima de esa temperatura ya no van a encontrar las dos fases de líquido y vapor, sino que van a encontrar solamente gas, ¿sí? Entonces, a la temperatura más alta, a la que una especie, una determinada especie, puede coexistir en dos fases. Es decir, en este caso, por ejemplo, líquido y vapor, ¿sí? Entonces, chicos, miren,
aquí podemos nosotros también llegar a hacer una diferencia entre lo que son gases y lo que son vapores, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? ¿Ustedes qué me dirían? Que el vapor es de agua y el gas puede ser otra sustancia. Que el vapor es de agua, el gas puede ser de otra sustancia. ¿Quién tiene otro concepto? La temperatura de, pues, bueno, del vapor y del gas son diferentes, ¿no? ¿Cuál Tam- temperatura? También puede ser, profe, que el vapor todavía está como en la transición de estado líquido a gaseoso. Es que no sé cómo explicárselo, porque normalmente el vapor suele tener mayor temperatura a la que está la parte netamente líquida, pero sigue siendo líquido, pero en suspensión, ¿no? Ok, bueno, por ahí tienen ideas. Alguien decía que la temperatura es más alta. ¿Cuál temperatura? No sé si era Javier, ¿quién estaba hablando? Que el vapor se empieza a generar cuando se alcanza el punto de ebullición, ¿no? A diferencia de, pues, un gas, pues, es diferente, ¿no? Sí, no sé cómo explicarlo. ¿Qué tiene diferente ese gas en la temperatura? Por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces resulta que eso tiene también que ver con la temperatura crítica, ¿sí? Vamos a responder esa pregunta, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que cuando nosotros vamos a comprimir a temperatura constante, ¿sí? A una temperatura constante, se pueden observar dos casos. ¿Sí? Pueden haber dos casos distintos, ¿sí? Voy a colocar por acá uno, que es el de los gases que no condensan, que son llamados gases reales, o comúnmente son llamados gases, ¿sí? Gases o gases no condensables o reales, ¿sí? Gases reales. Y resulta que nosotros podemos tener acá otro caso, que es el de los gases que condensan. ¿Sí? Que comúnmente esos gases no son llamados gases, ¿sí? Sino que son los que son llamados muchas veces vapores, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Resulta que el hecho de que condensen o no condensen, de que ocurra o no ocurra la condensación, dependen de la temperatura a la que se comprimen, ¿sí? Y el valor también de la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, el que condensen o no condensen depende de qué, depende de la temperatura crítica de esas sustancias, ¿sí? Y de la temperatura a la que se comprimen. ¿Qué pasa, chicos? Que si, por ejemplo, la temperatura a la que se están comprimiendo, ¿sí? T, que es la temperatura a la que se están comprimiendo,
es mayor que la temperatura crítica. Miren que nosotros dijimos que la temperatura crítica, era la máxima temperatura a la que nosotros íbamos a tener dos fases. ¿Sí? Es decir, es la temperatura en la que, por ejemplo, yo todavía alcanzo a ver, por ejemplo, el agua que está en ebullición y están las dos fases. Está la parte que se está pasando a vapor y la parte que está todavía como líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me paso de esa temperatura crítica, pues a esa temperatura ya no va a existir, digamos, ya no va a existir esas dos fases, sino que solamente va a existir, digamos, la fase de vapor, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo una temperatura mayor a la temperatura crítica, no va a existir condensación. Por más que se comprima. ¿Sí? Por más que se comprima, que yo tengo un gas y lo voy a comprimir, para ver si pasa a estado líquido, ¿sí? Pero resulta que si yo estoy por encima de la temperatura crítica, eso no va a condensar, ¿sí? Eso no va a condensar. Entonces estos son los que se llaman gases no condensables. Gases no condensables. Chicos, ¿qué es lo que sucede? Como para que ustedes se hagan una idea así como mayor. Si yo les decía, estos son los gases no condensables, también llamados gases reales, o los que llaman muchas veces solo gases, ¿sí? Gases, ¿sí? Ustedes ya han visto que hay compuestos, hay sustancias que en el estado natural ustedes comúnmente las ven y son gases, y hay otras como por ejemplo el agua, ¿sí? Que ustedes me decían, pues el agua es un vapor, porque yo, por ejemplo, coloco la olla a hervir agua y entonces el agua pasa a fase de vapor y luego se devuelve también a líquido, se disminuye la temperatura, le coloco la tapa, eso se empieza a enfriar y esto qué, y empieza a condensar otra vez, ¿sí? Entonces, ese tipo de sustancias que, digamos, en estado natural ustedes las pueden encontrar como líquidos que se pueden evaporar y vuelven otra vez a condensarse y eso son los que llaman vapores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Resulta que estos que llaman gases, resulta que estos gases tienen temperaturas críticas muy bajitas, ¿sí? Temperaturas críticas muy bajas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya digamos, a una baja temperatura, a una temperatura crítica, ya están en fase, ya están siempre, es decir, siempre van a estar, digamos, como gases y no se van a poder condensar, ¿sí? Tienen temperaturas críticas muy bajas. En cambio, los vapores tienen temperaturas críticas altas. ¿Qué quiere decir eso? Que se deja un margen como para jugar con la temperatura, ¿sí? Es decir, antes de que lleguen a esa temperatura crítica que es alta, yo los puedo encontrar como líquidos, como vapores, ¿sí? En estas dos fases. Profe, una pregunta, ¿está escribiendo algo? Es que lo último No, que... esa parte no la escribí. No, esa parte no la escribí. Solo rayé acá. ¿Sí? Entonces yo les decía que para que ustedes diferencien Creo que entre esto, gases y hay alguien que vapores. quiere ingresar. Acá hay dos personas. Me avisan. Disculpe, Entonces yo les profe, ¿y decía, eso depende de depende de la sustancia, cada temperatura crítica? claro, si la temperatura crítica, cuando ustedes escuchen hablar temperaturas críticas, presiones críticas, ¿sí? Esas propiedades críticas son dependientes de cada sustancia, o sea, dependen de cada sustancia, ¿sí? Entonces hay tablas de este tipo de propiedades.
Entonces, que para el etileno, que para el propileno, que para el metano, que para el, ¿sí? Y tienen ahí ustedes los valores temperatura crítica, presión crítica. Entonces ustedes ya saben y dicen, ah, bueno, por encima de esa temperatura, yo ya no voy a encontrar dos fases de esa sustancia, ¿sí? Entonces ya no la voy a encontrar como de pronto líquido y vapor, sino que solo voy a encontrar vapor, ¿sí? Si me encuentro esa sustancia a una temperatura por encima de la crítica, ya no condensa, ¿sí? Pero ¿qué pasa, chicos? Miren, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Esto se me subió acá. Que no quería. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, pero ¿qué puede pasar también? Que si, por ejemplo, ustedes tienen una temperatura que es menor a la temperatura crítica, pues entonces resulta que el gas, ¿sí?, podrá condensar. Y esos son los que se llaman gases condensables o más bien comúnmente se conocen como vapores, ¿sí? Yo les decía, bueno, yo no lo anoté ahorita, pero lo que les estaba diciendo es que lo que pasa comúnmente con los gases, ¿qué gases ustedes conocen, digamos, así que en estado natural ustedes los conocen como gases? ¿Cuál me podrían decir? Un gas, así que a temperatura. El helio. El helio, metano, el oxígeno, el nitrógeno, chicos, ¿sí? Ustedes de pronto no escuchan decir, ay, es que el oxígeno es un vapor o el nitrógeno es un vapor, ¿sí? Son gases, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con esos gases que ustedes en estado natural los encuentran así? Que esos tienen temperaturas críticas muy bajas. Por eso es que normalmente uno los encuentra en estado gas, porque como la temperatura crítica es muy baja, uno no los encuentra en dos fases o condensados normalmente. O sea, hay que hacerles un proceso para que puedan condensar, ¿sí? Entonces, eso era lo que les estaba como diciendo, para que ustedes lo tengan en mente. En cambio, los vapores pues ya tienen un margen más alto, las temperaturas críticas son más altas, entonces ya uno los puede encontrar, digamos, en estado natural, uno los encuentra como líquidos, como vapores y todo esto. Entonces, conclusión, chicos. Conclusión acá. Entonces, resulta que un vapor es algo que puede cambiar al estado líquido y un gas, por ejemplo, es algo que lo coloco acá entre comillas, digamos, no condensa, ¿sí? Normalmente se les dice no condensables. Ahora, yo creo que de pronto ustedes en televisión han dicho, pero profe, ¿cómo así? Que el nitrógeno, por ejemplo, usted me está diciendo que es un gas y que se les dice no condensables y que no condensan, pero yo he visto, por ejemplo, en programas, no sé, en esos programas que hacen de carros y todo eso que manejan nitrógeno líquido, por ejemplo, ¿sí? Y el nitrógeno no es un gas, y entonces, ¿cómo hacen para que sea líquido? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que uno les dice no condensables, ¿sí? Pero realmente es que son muy difíciles de condensar y son muy, o sea, se pueden licuar, cuando hablamos de licuar, estamos hablando de condensarse, pero son muy difíciles de condensar y muy costosos de condensar, ¿sí?
muy costosos de condensar, muy difíciles de condensar. Entonces, otra conclusión, para que les quede claro esto de la temperatura crítica. La temperatura crítica es una temperatura por encima de la cual no se encuentra líquido y no existe vapor sino gas. ¿Sí? No existe vapor sino gas. Entonces, chicos, miren aquí algo interesante a lo que estamos llegando. ¿Qué pasa? Entonces resulta que con esto que estamos viendo, la temperatura crítica nos va a definir a nosotros nos va a definir lo que nosotros llamamos la región de vapor. ¿Sí? Es decir, ya cuando yo sé cuál es la temperatura crítica de una sustancia, yo ya sé que ahí para allá, de ahí para arriba, yo solamente voy a encontrar gas. ¿Sí? Solamente voy a encontrar gas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar acá, voy a hacer aquí una gráfica. Resulta que hubo un señor que se llamaba Thomas Andrew, que él en 1813 empezó a estudiar esto de los equilibrios líquido-vapor, ¿sí? Se llamaba Thomas Andrew. ¿Sí? Y él empezó a estudiar los equilibrios líquido-vapor. Y resulta que él empezó a darse cuenta que para diferentes sustancias, por aquí, él hacía gráficas de presión versus, perdón, temperatura, presión versus temperatura. Y encontraba que, de acuerdo como, digamos, si disminuía la presión, cambiaba la temperatura y todo esto, esa sustancia empezaba a tener comportamientos diferentes. Entonces, empezó a definir regiones, ¿no? Empezó a definir regiones. Voy a colocarlo acá así. Empezó a definir regiones y acá empezó a darse, digamos, esto. ¿Sí? Resulta que él empezó a darse cuenta que había una región en la que esa sustancia se comportaba como sólido, había una región en la que se comportaba como líquido y había otra región en la que se comportaba como vapor. ¿Sí? Y que había una temperatura crítica, que por encima de esta temperatura crítica, que es por acá una alta, una temperatura alta, nosotros decíamos, por encima de esa temperatura, ya todo va a ser solamente gas. Es decir, ya no vamos a tener nosotros condensación, ya no vamos por encima de esa temperatura, ya no hay líquido, ¿sí? Ya no hay líquido vapor. Entonces miren que resulta que esa temperatura crítica, decimos, define la región de vapor. ¿Cómo es eso que define la región de vapor? Sí, miren que aquí trazamos la línea, hasta acá llegan los vapores de esa sustancia, ¿sí? Es decir, define la región en la que puede existir un cambio de fase. ¿Sí? ¿Cómo hace un cambio de fase? Sí, a estas temperaturas que son menores puede haber un cambio de fase de vapor a líquido, ¿sí?
puede haber un cambio de fase de vapor a sólido, ¿sí? Un cambio de fase, ya sea porque aumentó, voy a colocarles acá un cambio de fase a líquido o a sólido, ¿sí? Que de vapor se pase a líquido o que de vapor haya un cambio de fase a sólido, ¿sí? Ya sea porque se aumentó la presión o sea porque disminuyó la temperatura, ¿sí? Entonces resulta que, disminuyó la temperatura, ¿sí? Yo estaba por acá y empezó a disminuir la temperatura, o estaba yo por acá, en un punto por acá de temperatura y presión, y resulta que empezó a disminuir la temperatura, empezó a disminuir la temperatura y terminó condensándose, ¿sí? Terminó condensándose. Entonces, chicos, eso es lo que se obtiene en esa región de vapor. Por encima de la temperatura crítica, ya no vamos a tener nosotros, digamos, esa posibilidad de ese cambio de fase. ¿Sí? Ahora, miren, aquí hay un punto que es bien importante y es este punto donde digamos que donde se mezclan aquí o donde se encuentran las tres regiones, la región de sólido, la región de líquido y la región de vapor, ¿sí? Ese punto que tenemos ahí se llama el punto triple. Voy a colocárselos acá. Punto triple. ¿Qué es ese punto triple? Ese punto triple es el punto donde coexisten en equilibrio el estado sólido el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, chicos, ustedes sí han visto, por ejemplo, en el punto, bueno, cuando, por ejemplo, el agua está en ebullición, ustedes ven que realmente no es un punto, digamos, los 100 grados centígrados, no es un punto en el que ya tengo el agua en fase, ya está todo en fase vapor, ¿no? Sino que hay una coexistencia entre las dos fases, ¿sí? Entre el líquido y entre el vapor, ¿sí? Coexisten las dos fases. Ahora miren, este punto triple es el punto en el que coexisten ya no solo dos, sino que coexisten tres fases, ¿sí? Para una determinada sustancia. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una duda ahí, para que se dé ese punto triple, ¿qué condiciones deben ocurrir? Para que se dé ese punto triple, ahora bueno, miren, eso depende de cada sustancia. Entonces, miren, recuerden que este diagrama depende de cada sustancia. Digamos que este es más o menos, digamos, como se vería, por ejemplo, el del agua, más o menos, ¿sí? Pero esos diagramas dependen de cada sustancia, ¿sí? Entonces, ese punto triple es a una condición de temperatura específica y a una condición de presión específica, ¿sí? A una presión y a una temperatura específica que dependen del tipo de sustancia que se esté manejando, ¿sí? No sé si tienen otra duda hasta ahí. Bueno, chicos, entonces, ¿qué más se observó acá? Resulta que se observó que por encima de esa temperatura crítica
el gas empezaba a seguir un comportamiento presión por volumen igual a una constante, ¿sí? Que era lo que nosotros veíamos en la ley de Boyle, ¿sí? Entonces, por encima de esa temperatura crítica que nosotros tenemos acá, resulta que bueno, eso quedó como T0, pero es una temperatura crítica. Por encima de esta temperatura crítica, el gas empezaba a seguir un comportamiento constante. ¿Qué quiere decir eso? Que así ustedes aumentaran, disminuyeran la presión, hicieran lo que quisieran con el volumen, ¿sí? Ahí no iba, digamos, por encima de esa temperatura, ese gas iba a seguir siendo gas, ¿sí? Pero ¿qué más se observó? Se observó que por debajo de esa temperatura crítica hay desviaciones sobre el comportamiento de presión por volumen, ¿sí? Es decir, que presión por volumen por debajo de la temperatura crítica es diferente a una constante, ¿sí? Van a haber cambios. Entonces, chicos, miren, quiero que pongan mucha atención a esta parte de acá. Resulta que este señor Thomas Andrew empezó, digamos, él siguió estudiando, ¿sí? Siguió estudiando estos comportamientos líquido-vapor y empezó a realizar estudios del comportamiento de gases, pero ya no con diagramas presión por temperatura, presión versus temperatura, sino que empezó a estudiar ya diagramas a temperatura constante, mirar a ver qué pasaba con la presión y el volumen, ¿sí? Revisar qué pasaba con la presión y el volumen. Y entonces se construyeron unas famosas isotermas de Andrew, ¿sí? Y empezaron a salir también estos diagramas ahora de presión versus volumen. Presión versus volumen. Para diferentes sustancias, ¿sí? Recuerden que este diagrama va a ser para una sustancia, ¿sí? Para una determinada sustancia. Resulta que ellos empezaron a estudiar y a mirar a una temperatura constante qué ocurría cuando cambiaban la presión, qué pasaba con el volumen, ¿sí? Y qué efectos empezaban a ver, digamos, en el estado de las sustancias, ¿sí? Si era que estaban como líquidos, si era que estaban como vapor, si era que coexistían las dos fases, qué era lo que sucedía, ¿sí? Entonces resulta que ellos empezaron a darse cuenta que pasaba algo así. Bueno, yo voy a construir esto acá, pero realmente esto lo hicieron después de construir las isotermas, pero es para guiarme para que el dibujo me quede más bonito, ¿sí? Resulta que ellos empezaron a darse cuenta que para una temperatura específica empezaron a construir puntos, ¿sí? Los tomaron a una presión determinada, ¿sí? A una temperatura específica, vamos a ver qué volumen ocupa esa sustancia. Y empezaron a mirar, bueno, a esa misma temperatura, una temperatura constante, ¿qué pasa si empezamos a disminuir la presión, a disminuir la presión, a disminuir la presión, a disminuir la presión? ¿Qué va a ir pasando con el volumen? ¿Sí? ¿Qué va a ir pasando con el volumen? Y se dan cuenta que esto empezaba a tener un comportamiento de esta manera, a temperatura constante. Toda esta línea que estoy dibujando es a una temperatura constante, a una misma temperatura, lo que empezaba a ocurrir con una determinada sustancia a medida que disminuían la presión
resulta que empezaba a aumentar acá el volumen. ¿Sí? Bueno, no le hago acá la flecha. Empezaba a aumentar el volumen. Entonces luego empezaron a mirar, bueno, listo, ¿qué pasa ahora si trabajamos a otra temperatura? Vamos a revisar. Bueno, resulta que a otra temperatura esto se empieza a comportar así. Luego hay una parte en la que se vuelve constante, ¿sí? La presión, pero sigue aumentando el volumen, ¿sí? Listo, ahora vamos a mirar qué pasa a otra temperatura y siguieron así probando con diferentes temperaturas y empezaban a observar que a medida que iban disminuyendo la temperatura, perdón, que a medida que iban disminuyendo la presión a una temperatura constante, ¿sí? Empezaban a obtener estas curvas. Y se observaba que en esta región la sustancia todavía era líquida, ¿sí? Que en esta región de acá empezaba a coexistir las dos fases líquido-vapor y que por acá se obtenía solamente vapor, ¿sí? Bueno, y así ellos siguieron probando con diferentes temperaturas, ¿no? Miren acá diferentes temperaturas. ¿Sí? Diferentes temperaturas y se fue construyendo. Yo hice el domo primero, pero realmente eso se fue construyendo fue después, ¿sí? O sea, a medida que se iban haciendo estas curvas, iba dando la forma de un domo, ¿sí? Y se dieron cuenta que todo lo que estaba por dentro de este domo, o sea, hasta que se iba aquí cuadrando todo lo que quedaba por dentro del domo era la fase, era la parte o la parte donde la sustancia o las condiciones bajo las cuales la sustancia estaba en las dos fases líquido-vapor, ¿sí? Chicos, ¿quién me dice qué temperatura sería esta de acá? La de temperatura crítica. La temperatura crítica, ¿por qué? Porque pues esa temperatura, como por así decirlo, define el rango donde se hace estado de líquido y vapor, ¿no? Exactamente, sí, miren. Por encima de esta temperatura, ¿sí? Todo lo que está dentro del domo estaba en las dos fases. Al lado derecho tenemos vapor, al lado izquierdo tenemos solo líquido y por encima de esa isoterma, de esa temperatura, empiezan aquí otras curvas de temperatura, pero ahí ya tenemos nosotros, digamos, la sustancia que no va a condensar y no se van a formar las dos fases, ¿sí? Miren qué es lo que nosotros decíamos, por encima de esa temperatura crítica, a estas otras temperaturas de acá, ¿sí? Por más de que nosotros movamos el volumen por encima de la temperatura crítica, movemos el volumen, disminuimos el volumen, nada, no condensa, ¿sí? Disminuimos la presión, ¿sí? Aumentamos la presión, nada, sigue estando en una fase, ¿sí? En la que no va a condensar. Ven, chicos. Entonces, era lo que quería que vieran ustedes gráficamente. Ahora, chicos, miren, en esta curva que tenemos acá, bueno, no sé ahí cómo van. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Por ahora bien, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces miren, esta fase, esta parte de acá de la gráfica es la parte donde se cumple que la presión por el volumen es igual a una constante, que es lo que estábamos hablando nosotros ahorita de la ley espérenme que esto dejó de funcionar. Es lo que nosotros estamos hablando de la ley de Boyle.
¿sí? Ley de Boyle. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Miren que aquí nosotros vamos a tener diferentes puntos que son importantes y que quiero que ustedes vean en este diagrama. Les voy a colocar en azul, ¿sí? Hay un punto que es el punto que vamos a llamar, bueno, el punto A. Voy a colocarlo por acá. Sí, este punto A. Resulta que en ese punto A, cuando nosotros estemos, digamos, ubicados en un punto en esa región, digamos, del domo, ¿sí? En la parte en la que se corta la isoterma al lado derecho, un punto como ese, A, podría ser este punto de acá, podría ser este punto de acá, ¿sí? Este es el punto donde nosotros vamos a tener un vapor saturado. Punto en el que hay el vapor está saturado a esa temperatura, ¿sí? A esa temperatura a la cual estamos trabajando, recuerden que es una isoterma, el vapor está saturado. ¿Cómo es eso? Es un punto en el que ya en este punto ya no puede existir más vapor, chicos. De esa sustancia de la que estemos hablando. Ya no puede existir más vapor de esa sustancia para esas condiciones de presión y temperatura. Es decir, chicos, imagínense que ustedes tenían, no sé, una mezcla de la sustancia, una parte que estaba como vapor y otra parte que estaba como líquido. Imagínense ustedes, bueno, la olla en la que se está haciendo, se está hirviendo agua y resulta que hay un punto en el que la fase de vapor dice, aquí ya no caben más moléculas, aquí ya no cabe más vapor, ya no hay espacio para más vapor, ¿sí? Entonces tienen que condensar o aquí ya no cabe más nada, ya está saturado, ¿sí? Ya no hay espacio para más vapor, ¿sí? El resto tiene que estar ya, si digamos, por ejemplo, se disminuye el volumen, ¿sí? Si se comprime un poco, eso empieza a condensar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este punto? Miren que si ustedes se corren hacia este lado, si del punto A ustedes se corren hacia la izquierda, ¿sí? Va a ocurrir algo y es que en ese punto resulta que la disminución de volumen a esa temperatura constante va a hacer que condense. Va a hacer que condense, chicos, y miren que no va a haber un aumento de presión, ¿sí? La disminución de volumen a temperatura constante no se va a traducir en un aumento de presión, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a condensar esa sustancia, ¿sí?
Eso es lo que empieza a pasar ahí, chicos. Entonces, chicos, para que nosotros podamos entender más qué es lo que pasa con un vapor saturado, qué es lo que ocurre con un vapor saturado. Espérame que quiero poner a conectar acá el lápiz, a ver si se carga un poquito. Intentando conectarlo. Entonces, bueno, chicos, miren, ya sabemos qué pasa en ese punto A, ¿sí? Ese punto, si digamos, si ocurre una disminución del volumen, si se comprime, digamos, a esa temperatura constante, no es que va a afectar la presión, sino que lo que va a pasar es que va a empezar a condensar, ¿sí? A condensar esa sustancia. Entonces, miren, para que entendamos un poco más qué es lo que pasa en ese punto, ¿sí? ¿Qué le ocurre a ese vapor saturado? ¿Qué es lo que le ocurre a ese vapor saturado? Es decir, ¿qué es eso que está diciendo la profesora? ¿Qué significa comprimir a presión constante? ¿Cómo así que estoy comprimiendo y por qué no va a aumentar la presión? ¿Sí? Porque normalmente lo que nosotros veíamos era que decíamos, bueno, disminuyó el volumen, pues entonces las moléculas están más apretadas, aumentó la presión, ¿sí? Pero ¿cómo es eso que estoy comprimiendo? Está disminuyendo el volumen, que es lo que pasa en esa parte A, cuando nos movemos hacia la izquierda, ¿sí? Pero es a presión constante, no le está pasando nada a la presión, ¿sí? Es decir, que es comprimir a presión constante. Entonces, chicos, van a imaginarse en ustedes que tienen ustedes acá, digamos, dos arreglos cilindro-pistón, ¿sí? Resulta que ustedes tienen acá un arreglo cilindro-pistón donde tienen ahí una mezcla de líquido vapor, ¿sí? Y resulta que esto está en el estado A y vamos a pasarlo al estado B, ¿sí? Vamos a pasarlo al estado B. ¿Dónde está el estado B? Resulta que el estado B va a estar por acá. Voy a colocar este otro punto aquí. Va a ser por acá. Este va a ser el estado B. ¿Sí? Ese va a ser el estado B. Voy a pasar de A a B. Es decir, voy a disminuir el volumen, ¿sí? Pero ¿cómo es eso de que esa presión constante? Miren, está una misma presión constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso, chicos? Resulta que para nosotros pasar de este estado, lo manejamos a una temperatura constante, ¿sí? Y resulta que lo que pasa acá con el arreglo cilindro-pistón es que se disminuyó el volumen, ¿sí? Y me están diciendo temperatura constante, presión constante, y que lo que varió fue el volumen, pero resulta que entonces el volumen 2, este va a ser el volumen 1, este va a ser el volumen 2, ¿sí? El volumen 2 va a ser la mitad del volumen 1. La mitad del volumen 1. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Sí? Resulta que nosotros tenemos acá que P por B es igual a nRT. ¿Sí? Me están diciendo presión constante, pues la R es constante y la temperatura, pues me están diciendo que también es constante. ¿Qué es lo que está pasando acá, chicos? Que entonces el volumen
va a ser proporcionales a las moles. ¿Cómo así, profe? Pero si eso ahí no está ingresando ni se están saliendo las moles de la sustancia que están ahí, ¿cómo va a disminuir? Porque si el volumen, ahora el volumen 2 es la mitad del volumen 1, pues entonces esto quiere decir entonces que las moles también se reducen a la mitad. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí están ahí conectados? Sí, profe, sí se entiende. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí no se está saliendo las moles de la sustancia por ningún lado, ¿sí? No se están saliendo del arreglo cilindro-pistón, no está pasando nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que las moles disminuyen a la mitad, ¿sí? Pero lo que está pasando es que las moles en fase vapor son las que están disminuyendo, ¿sí? Las moles en fase vapor son las que están disminuyendo, ¿sí? Es decir, que para qué, voy a colocarles acá. Que para que la presión sea constante, al disminuir el volumen, lo que ustedes necesitan es que debe existir una condensación. Debe existir una condensación, chicos, ¿sí? Del vapor. Entonces, eso es lo que realmente está pasando desde ese punto A, que está al lado derecho del domo, al punto B, ¿sí? Está ocurriendo una, digamos, disminución del volumen, pero esa disminución del volumen no se ve traducido en que va a aumentar la presión, ¿sí? Al interior de ese arreglo cilindro-pistón o del equipo en el que ustedes estén trabajando, sino que justo a esa presión que se está trabajando va a haber una condensación, va a haber una condensación. ¿Qué pasa, chicos? Que a partir de A, a partir de este punto A que ustedes veían acá, a partir de este punto A que ustedes veían aquí en la gráfica, ¿sí? Cualquier compresión que ustedes hagan, ¿sí? Cualquier compresión que ustedes hagan se va a traducir en una condensación, ¿sí? Se va a traducir una condensación de ese vapor. ¿Para qué? Para mantener como esas condiciones de equilibrio líquido-vapor. Ahora, pero también hay otros puntos importantes que tenemos que ver también en esa gráfica, ¿sí? Y es, por ejemplo, les voy a colocar acá la pregunta. ¿Qué le ocurrirá o qué le ocurre a un vapor en equilibrio que está en equilibrio con su líquido si ahora en lugar de comprimir, chicos, es decir, en lugar digamos, de disminuir el volumen,
estamos es descomprimiendo. Si se descomprime. O lo que podríamos decir si se aumenta el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Pues va a pasar lo inverso, ¿sí? Parte del líquido lo que va a pasar es que parte del líquido tenderá a evaporarse o se evapora. ¿Sí? ¿Por qué se evapora? Porque recuerden que se tiene que mantener, digamos, la presión constante, ¿sí? Entonces va a tender a evaporarse hasta alcanzar el equilibrio. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces miren que esa región en la que nosotros estábamos hablando, esa región que nosotros llamamos AB, ¿sí? Esa región AB va a ser la región en la que, bueno, va a haber coexistencia chicos, que esto está complicado sin el lápiz, coexistencia de líquido vapor, ¿sí? Esa región AB, que es lo que está dentro del domo, va a haber coexistencia de líquido vapor. ¿Qué otra característica vamos a tener? Vamos a tener que la temperatura es constante en esa región, ¿sí? Es decir, para una misma curva, para una misma isoterma, ¿no? Ya si ustedes se cambian de isoterma, pues van a tener otra temperatura, ¿sí? A la que van a encontrar también esa coexistencia de líquido vapor. Y la presión es constante, ¿sí? Miren lo que ustedes tenían en esa región. Entonces, miren que para una temperatura constante, yo tengo una presión constante, ¿sí? Y esa va a ser la región de líquido vapor, ¿sí? Es decir, donde hay un cambio de fase, donde coexisten las dos fases líquido-vapor a esa determinada presión, ¿sí? ¿Qué podría estar pasando? Por ejemplo, ustedes ya saben a qué temperatura huye el agua a presión atmosférica, chicos. $100 °C, ¿cierto? A una atmósfera, ¿no? Entonces, miren que a una atmósfera, presión constante, ¿sí? La temperatura a la que huye o a la que van a coexistir las dos fases líquido-vapor va a ser esto que 100 °C, ¿sí? Hasta que va a llegar un punto por encima del cual si se aumenta más, si se aumenta la temperatura, si se aumenta más la temperatura, pues entonces ya va a llegar un punto en el que tengamos ya solo vapor, ¿sí? Ahora, chicos, miren que también entonces tenemos nosotros que hablar de este punto B que nosotros encontramos ahí, que es el que está en verde, ¿sí? ¿Qué me representa a mí ese punto B? Resulta que el punto B, voy a colocárselos acá abajo, el punto B que era el verde, ¿sí? Es el punto de líquido saturado, punto de líquido saturado. Profe, ¿puede volver a mostrar dónde puso el punto E? Es que no lo puse. Ok. Líquido saturado. Entonces, miren, el azul es el punto A, el punto B es aquí, digamos, al lado izquierdo del domo. ¿Listo? Punto de líquido saturado.
Entonces miren que en el punto A, yo les decía, ese punto A es un punto en el que ya la fase que está vapor dice, ya no me cabe más vapor, ya si usted me comprime un poquito, se empieza a condensar, ¿sí? Lo mismo pasa con ese punto B, que es el punto del líquido saturado, ¿sí? Es un punto en el que la temperatura es tal en el líquido que el líquido dice, no, ya no nos aguantamos más aquí como líquido, ya las moléculas van a empezar a pasar a fase vapor, ¿sí? Ya van a pasar a fase vapor. Entonces, este es líquido saturado. Vengan, les coloco acá. ¿Qué pasa en esa fase? En esa fase, resulta que las condiciones de presión, de volumen, de temperatura, ¿sí? Son tales o son esas condiciones de presión, volumen, temperatura a las que un líquido empieza a pasar a fase vapor. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el líquido, las moléculas empiezan ya, digamos, a moverse debido a la temperatura, ¿sí? Se empiezan a romper los enlaces, ¿sí? Y empieza ya a saturarse y a pasarse ya a fase vapor, ¿sí? Está saturado y empieza a pasarse a fase vapor. Pero hay otro punto importante, chicos. Ya vimos el de vapor saturado, el de líquido saturado, pero ahora tenemos que ver otro punto importante en esa gráfica y es este que les voy a colocar acá. Me dicen igual si necesitan que les suba o les baje. Voy a colocarlo en otro color para que lo diferencien. Que sería este punto C que lo voy a ubicar acá. Mire que lo estoy ubicando en la misma isoterma, ¿sí? Sería este punto C de acá. ¿Qué pasa con ese punto? Ese punto C es el de vapor sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. Profe, qué pena, ¿dónde está el punto C? Ya se los coloco. Vapor sobrecalentado, miren. Miren que estoy dibujando todos los puntos sobre una misma isoterma, ¿sí? A una misma temperatura, ¿dónde está el vapor sobrecalentado? ¿Sí? ¿Dónde está A, que sería el vapor saturado, y B, que sería el líquido saturado? C, ya lo vemos aquí, el que está en morado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. Entonces miren que esto es para volúmenes por encima de A. Es decir, volúmenes que están por encima de ese punto que era de vapor saturado, ¿sí? Va a estar por volúmenes por encima de ese punto de vapor saturado. ¿Qué pasa en este punto? Las temperaturas son demasiado altas.
temperaturas muy altas para que exista condensación. Son temperaturas tan altas que es muy difícil que exista condensación por compresión. ¿Sí? ¿Puedo subir, chicos? Me dicen ustedes si puedo subir para mostrarles algo. Ya. Entonces, miren, ese punto C, que está acá en la gráfica, el punto que está en morado, ¿sí? Va a ocurrir a temperaturas muy altas, ¿sí? Temperaturas muy altas, como para que exista condensación por compresión, ¿sí? Es decir, ya cuando están, por ejemplo, en estas regiones de acá, ¿sí? Les va a tocar a ustedes comprimir muchísimo, es decir, disminuir mucho el volumen para poder para poder lograr una condensación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, si yo, por ejemplo, quiero a esta temperatura que estoy trabajando acá, esta temperatura de acá que estoy trabajando, resulta que yo estoy en el punto C, ¿sí? Y yo quiero a esa misma temperatura que haya una condensación, ¿sí? Yo voy a necesitar, como ya es una temperatura bien altica, voy a necesitar en este punto que yo ya estoy de vapor sobrecalentado, voy a necesitar comprimir muchísimo si quiero mantener esa temperatura para que intentar que empiece a ocurrir una condensación, ¿sí? A esa misma temperatura me voy por la misma isoterma, ¿sí? Comprimir, es decir, disminuyo el volumen, disminuyo el volumen, me estoy yendo hacia la izquierda, ¿sí? Para intentar que ocurra una condensación, es decir, que se vuelva, que vaya hacia la región que está dentro del domo, que es donde existe el líquido vapor, ¿sí? Entonces, eso va a ser, digamos, como lo complejo cuando se están en esa región. Ahora, chicos, miren, existe otro punto. Se los coloco acá. Hoy fue el día de los colorines. Existe otro punto, es el punto D, que es el de líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Voy a colocárselos por acá, mírenlo. Es este punto que estoy haciendo acá en naranja. Punto D. Bueno, naranja o marrón, ¿eso qué es? Como naranja, marrón, amarillo. Ese punto D que ustedes ven ahí es un punto que vamos a llamar de líquido subenfriado, ¿sí? Miren que la temperatura, digamos, vamos a tener, va a ser un lugar, digamos, un estado, ¿sí? En el que la evaporación por descompresión va a ser complicada. Vamos a tener ahí líquido subenfriado. Bueno, yo creo que ya colocaron el punto. Ahora yo bajo. El punto D va a ser un punto de líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Entonces, ¿qué vamos a tener en esos puntos, chicos? Son los puntos que están al lado izquierdo del domo, ¿sí? Al lado izquierdo del domo, puntos que están al lado izquierdo del domo. Vamos a tener nosotros temperaturas bajas.
¿sí? Vamos a tener temperaturas bajas. Voy a colocar acá muy bajas, como para que exista evaporación por descompresión. Vamos a tener temperaturas muy bajas allá, ¿sí? Imagínense en ustedes, entre más baja es la temperatura por allá, no sé, 5 grados centígrados, ¿sí? Y que nosotros estemos diciendo, no, pues para que se evapore, voy a aumentar el volumen. Y van a haber temperaturas que ya son muy bajas para una determinada sustancia que nosotros estemos manejando, que así nosotros aumentemos el volumen, pues eso no se va, digamos, no le va a afectar y no va a haber una evaporación por más de que aumentemos el volumen, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, en esos casos. No sé, chicos, si ahí tengan alguna pregunta. Miren algo acá. La temperatura va aumentando hacia allá, chicos. ¿Sí? Va aumentando la temperatura. Por eso decimos que en la región o en el lado izquierdo del domo, ¿sí? Vamos a tener el líquido y vamos a tener temperaturas bajas, ¿sí? A medida que va aumentando, miren que van hacia arriba, van aumentando las isotermas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que más al lado derecho es donde vamos a tener nosotros finalmente las temperaturas más altas, ¿sí? Temperaturas más altas involucradas. Cuando ya pasan la temperatura crítica, vamos a tener temperaturas muy altas. Miren qué pasa, chicos. Miren la región del líquido, ¿sí? La región del líquido que es la que tenemos acá, al lado izquierdo del domo. ¿Qué pasa en esa región del líquido? Miren que si nosotros hacemos un alto cambio de presión, si cambiamos bastante la presión, van a haber cambios mínimos de volumen. Por ejemplo, miren, yo estoy en esta isoterma de acá y voy a disminuir bastante la presión. Miren, disminuir la presión desde aquí arriba, desde este punto de acá arriba, hasta aquí abajo, hasta el domo, ¿sí? Disminuir la presión, miren cuánto la disminuí todo esto. Voy a dibujarles acá todo lo que la disminuí. La disminuí prácticamente que desde acá hasta acá. Todo esto disminuí la presión. Fue un cambio bastante alto de presión, ¿sí? ¿Qué pasó con el volumen, chicos? ¿Aumentó bastante o aumentó poquito? En este cambio que hice acá. Poco. Poco, ¿cierto? Miren, este cambio que yo hice acá. Sí. El volumen cambió poco, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocarles acá abajo para que ustedes lo tengan en cuenta. Espérenme, lo ponemos acá. Por debajo de B, de ese punto B que tenían ustedes ahí, es decir, en la región de líquido, ¿qué observamos nosotros? Observamos que si nosotros disminuimos la presión, ¿sí? Si nosotros cambiamos la presión, un cambio de presión, se traduce en cambios
mínimos de volumen. Les pregunto algo para que ustedes lo relacionen. Cuando ustedes tienen un líquido, ¿sí? Un líquido. ¿Será que ustedes cambiándole la presión a ese líquido, lo tienen en una botella, ¿sí? ¿Será que cambiándole la presión a ese líquido cambia fácilmente de volumen? No, porque es poco compresible. Porque es incompresible, ¿cierto? Pero miren lo que pasa, miren que esa gráfica no dice otra cosa que lo que ustedes pueden ver, digamos, experimentalmente o como en el mundo natural, ¿sí? Miren qué dice esta gráfica. Miren que estábamos en la región de líquido. Voy a borrar acá tantos garabatos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me voy a ir para otra región. Me voy a ir para la región de vapor, chicos, para que ustedes vean lo que ocurre. ¿Qué pasa si yo disminuyo la presión en la región de vapor? Ahí. Disminuí la presión en la región de vapor a esa misma temperatura. Disminuí la presión. Miren el cambio que es más pequeñito de presión. Miren el cambio que hice de presión. Es más pequeño que el que hice ahorita en la región de líquido. Un cambio pequeño de presión. Miren todo lo que cambia de volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gases, si ustedes le cambian un poquito la presión, les va a cambiar el volumen bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gases son fluidos compresibles, ¿cierto? Entonces voy a hacerles acá la comparación, miren. Tienen ustedes acá que por debajo del punto B, que es en la región de líquido, si yo disminuyo la presión, hay cambios mínimos de volumen. ¿Por qué pasa eso? Porque son fluidos incompresibles. Me vayan a colocar en el parcial, chicos, como me colocó una vez un estudiante que los líquidos eran fluidos incomprendibles, ¿no? Yo sé que a veces hay cosas difíciles, pero no son incomprendibles, incompresibles. ¿Sí? No compresibles. Pero ¿qué pasa, digamos, en la región de vapor? Pues van a tener ustedes como todo lo contrario, ¿sí? En la región de vapor, al disminuir la presión, eso les va a causar, voy a colocarlo, cambios altos de volumen, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque son fluidos compresibles. Profe, ¿puede volver a explicar esa parte? Es que no, o sea, viendo la gráfica no la entiendo. O sea, no entiendo eso, lo último Ok, que estoy diciendo. listo. Miren la gráfica. Voy a hacerles acá. En esta isoterma que tenemos aquí, sí, en esta isoterma que tenemos acá, que venía así hacia abajo. ¿Qué pasa? Miren, hacia abajo se disminuye la temperatura, ¿no? Estoy a una temperatura, se disminuye la presión, ¿no? Entonces, estoy a una temperatura constante, que es la isoterma que está aquí más subrayada en negro, ¿sí? Aquí terminé de dibujarle la parte final. Miren que estoy en la región de vapor, ¿sí? ¿Qué pasa en la región de vapor? En la región de vapor pasa que si yo cambio la presión, disminuyo la presión, ¿sí? Me muevo en este sentido, disminuyo la presión, ¿sí? Miren desde dónde la disminuí. Desde este punto que está acá hasta este punto de acá. Bueno, más abajito, un poquito más abajo.
¿sí? Hasta ese punto de acá. Un cambio de presión, miren todo lo que les va a cambiar el volumen, Ah, vale, profe, ya la vi. ¿sí? Les va a cambiar bastante el volumen, cosa que no pasaba en la región de líquido. Ustedes disminuían mucho más la presión y el cambio de volumen era poquitico, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa porque los vapores pues van a ser compresibles y los líquidos pues no son compresibles, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta hasta ahí? Entonces, chicos, miren que hasta acá nosotros hemos estado hablando del equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Equilibrio líquido-vapor, equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Entonces decimos, ah, bueno, sí, es cuando está líquido y vapor al tiempo, pero miren que hay una palabra especial ahí, es equilibrio, ¿sí? Y recuerden, cuando nosotros hablamos de estado en equilibrio, ¿sí? Equilibrio quiere decir que no va a haber un cambio ahí espontáneo, o sea, porque sí cambió, ¿sí? Sin que le estuvieran haciendo nada, cambió no, él está ahí estable, ¿sí? Es decir, que para nosotros conocer en qué estado se encuentra esa sustancia, nosotros necesitamos saber que aparte nos estén diciendo que está en equilibrio, ¿sí? Que está en equilibrio. Entonces, chicos, miren, vamos a ver si alcanzamos, creo que no vamos a alcanzar lo que viene, a alcanzar a ver lo que viene porque nos quedamos acá cortos de tiempo. Pero espérenme, miramos. Miren, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen acá un recipiente y que en ese recipiente tienen líquido y que acá tienen esto, digamos en ese recipiente tienen vapor. Tienen líquido y tienen vapor. Nosotros necesitamos saber qué porcentaje de líquido hay en ese recipiente. Voy a colocarles por acá lo que queremos. Si se tiene, por ejemplo, un recipiente con un vapor que es condensable y está a unas condiciones de temperatura, está a unas condiciones de presión. No me está dejando escribir acá. Bueno, resulta que eso está a unas condiciones de temperatura, ¿sí? Que es constante, está a unas condiciones de unas determinadas moles constantes a un volumen constante, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de ese vapor se encuentra condensado para esas condiciones?
¿sí? Lo que queremos saber es nosotros qué porcentaje de ese vapor está como líquido. Lo primero para nosotros responder esta pregunta de qué porcentaje de ese vapor está como líquido, ¿sí? Es que nosotros debemos saber si existe equilibrio, es decir, si ese sistema está en equilibrio. Si ese sistema está en equilibrio, ¿y qué parámetro determina eso? Es decir, ¿qué valor, qué dato me va a permitir a mí determinar si está en equilibrio o no está en equilibrio, para yo poder entrar a calcular y revisar qué porcentaje está como líquido, ¿sí? Entonces debemos saber si existe equilibrio, si está en equilibrio, si el sistema está en equilibrio y qué parámetro me va a definir ese equilibrio. Lo determina o lo define. Entonces, por ejemplo, chicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con sales, ¿sí? Entonces, cuando uno preparaba disoluciones, o no sé si de pronto ya han tenido algo en laboratorio, ¿sí? De disoluciones y esto, ¿sí? Y resulta que uno va a hacer una solución, digamos, en agua de algún tipo de sal, ¿sí? ¿Qué parámetro mide, digamos, qué tanta sal nosotros vamos a poder disolver? La solubilidad. La solubilidad, ¿cierto? ¿Sí? La solubilidad me va a decir a mí qué tanto voy a poder yo disolver. Pero resulta que, por ejemplo, voy a colocarles acá. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí una reacción que se va a dar. Resulta que yo voy a ionizar esto. ¿Sí? Pero resulta que miren que es una reacción reversible, ¿sí? Pero para yo saber qué tanto, digamos, esta sal, yo tengo acá, esto está en estado sólido, yo la voy a poder, digamos, hidrolizar, ¿sí? O la voy a poder solubilizar, ¿sí? Resulta que hay una constante que me va a medir eso, ¿no? Y va a ser esa constante de equilibrio que me va a decir exactamente pues hasta dónde va a haber esa solubilidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué va a determinar esa constante de equilibrio? Esa constante de equilibrio va a ir determinada por la concentración de los productos, ¿sí? Entonces, así como para medir diferentes tipos de, digamos, de equilibrios, por ejemplo, en este equilibrio, en esta reacción, va a estar esta constante. A medida que aumenta la constante de equilibrio, en este caso, a medida que aumenta esa constante de equilibrio, pues va entonces a aumentarme la solubilidad. ¿Sí? Es decir, que pueden haber más cationes disueltos, se traduce en eso, pueden haber más cationes disueltos. ¿Sí? Pues entonces, asimismo, chicos, pues también van a haber diferentes tipos de parámetros que nos van a nosotros a permitir definir
si está, digamos, digamos, algún sistema en equilibrio, ¿sí? ¿De qué va a depender esta constante de equilibrio? Bueno, normalmente esta constante de equilibrio es función o depende de la temperatura, ¿sí? Entonces resulta que entre más aumenta la temperatura es lo que ustedes ven normalmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno quiere disolver sal, bueno, si uno tiene agua fría y toma uno un vaso de agua y va a disolver unas 3 cucharadas de sal, ¿sí? Y resulta que uno revuelve el vaso, ¿sí? Revuelve el agua, ¿sí? Y no se disuelve porque el agua está helada. Pero ¿qué pasa? Que entre más se aumenta la temperatura, pues entonces resulta que aumenta la constante, ¿sí? Y esto va a hacer entonces que aumente la solubilidad. Pues resulta, chicos, que así como pasa esto, digamos, en temas de solubilidad, ¿sí? En temas de solubilidad, pues también van a ocurrir, digamos, como algo análogo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de estado de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Va a haber un parámetro que me va a determinar a mí, me va a decir a mí, bueno, hasta ahí, digamos, se puede ocurrir, no sé, la evaporación, ¿sí? Hasta ahí, bueno, están en equilibrio, ¿sí? Entonces, miren que, por ejemplo, si nosotros en este caso, nosotros tuviéramos unas concentraciones de estos iones que al multiplicarlas fueran mayores que la constante de equilibrio, ¿qué va a pasar? Resulta que lo que me manda el parámetro que, digamos, me limita es esa constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio me dice, hasta ahí se van a poder disolver los iones, hasta ahí se van a disolver, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la concentración de los iones es mayor, pues lo que va a empezar a pasar es que va a precipitar la sal. Esperen, chicos, que esto no... Ahí. Va a empezar a precipitar la sal. Si esto ocurre, va a empezar a precipitar la sal. Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo es que la concentración es igual a esa constante de equilibrio? Pues yo voy a decir, ah, bueno, pues ese sistema, ¿sí? Ese sistema que yo estaba preparando está saturado, está apenas, ¿sí? Ya no le cabe más. Ya no se le puede disolver más sal. Hasta ahí llegó, ¿sí? A veces, ¿qué es lo que se hace para que disuelva más? Ah, bueno, se aumenta la temperatura, ¿sí? Para que pueda modificarse un poco esa constante de equilibrio y se pueda disolver más, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vuelve otra vez la temperatura del sistema a disminuir, pues entonces se dan cuenta, el sistema, por decirlo así, el sistema se da cuenta que tiene más iones disueltos y dice, no, la concentración de iones es más alta, hay que precipitar, ¿sí? Pero ¿qué pasa, chicos? Que también hay casos en los que, por ejemplo, ustedes van a tener que la concentración de los iones es menor que la constante de equilibrio, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? A ese sistema que estoy preparando, esa disolución que estoy haciendo, pues todavía, digamos, puede reaccionar más, puede haber más cationes disueltos, ¿sí? Sin que precipiten. Pues en este caso no precipita.
es decir, se disuelve. Entonces, miren, ¿por qué les estoy haciendo toda esta analogía? Yo sé que de pronto algunos dicen, profe, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros de presión, de equilibrio líquido-vapor? Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿y cuando precipita la sal, qué pasa con la solubilidad? ¿Cómo así, chicos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Sí, o sea, usted está diciendo que cuando no precipita se disuelve, cuando precipita no se disuelve o... Exactamente, no se disuelve, ¿sí? Es como, imagínense en ustedes, como cuando tienen ustedes un vaso con agua, ¿sí? Un vaso con agua y ustedes empiezan a echarle de a poquito, de a cucharaditas de sal. Bueno, no de a cucharaditas, le echan un poquitico de sal y empiezan a disolver y ustedes ven, bueno, parece que ese vaso, o sea, a menos de que lo pruebe, no me doy cuenta que tiene sal, ¿sí? Se ve todo transparente, listo, disolví. Y le empiezan a agregar sal poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Lo que está pasando ahí es esto, ¿sí? Tienen ustedes la sal y se está, digamos, disociando en los iones, ¿sí? Pero va a haber un punto en el que la constante de equilibrio es la que les va a decir a ustedes, ya no se disuelve más. Es decir, si ustedes le siguen agregando sal, la sal se va a precipitar, es decir, se va a ir para abajo, ¿sí? Se va a depositar abajo del vaso. Ya no va a disolver más, ¿sí? Eso es lo que pasa. Si era esa la pregunta. Sí, sí, gracias. Ok, ¿sí? Entonces ya no disuelve más, ya no se va a disolver más, ya se va a ir para, y les va a quedar a ustedes abajo como que ese concentrado, o como cuando ustedes preparan los jugos que le echan azúcar y queda, la mamá le echa el azúcar al jugo y el que se toma la parte de abajo se lleva como un melado, como una mermelada de dulce porque el azúcar se quedó abajo, así todo lo que no se disolvió se quedó abajo del azúcar, ¿sí? Eso es que precipita, así que se queda, digamos, en la parte de abajo, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces miren que hay un punto en el que si la concentración de iones es más baja que la constante de equilibrio, eso quiere decir, todavía se puede disolver más. Sigan esto, por decir así, agregando sal, que eso acá todavía se puede disolver, ¿sí? Si es igual la concentración a la constante de equilibrio, pues se dice, no, ya no agreguen más porque eso ya está saturado. Si agregan más, va a empezar a depositarse abajo, ¿sí? Y si es mayor la concentración de los iones, pues entonces eso quiere decir que va a precipitar, ¿sí? Va a precipitar. Entonces miren que lo mismo va a pasar, yo les decía, de pronto muchos estarán pensando, pero bueno, la profesora, ¿por qué nos está hablando de eso si veníamos hablando de presión y veníamos hablando de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Y de vapores y de gases y de líquidos. Resulta que pasa lo mismo con esas fases, ¿sí? Va a haber un parámetro que me va a decir a mí, bueno, profe, yo cómo sé que si yo tengo ese tanque donde había un líquido y había un vapor, yo cómo sé hasta qué punto parte de ese líquido va a pasar a vapor y cómo sé ya cuando no le cabe más vapor, ¿sí? Cuando ya no va a poder haber más vapor en más de esa sustancia en fase vapor, ¿sí? O más de esa sustancia en fase líquida, ¿sí? Entonces, al igual que estas constantes de equilibrio, va a haber un parámetro que me va a decir a mí, oiga, ya de esa sustancia no puede pasar más a fase de vapor porque va a empezar a precipitar. Lo que pasa con las nubes, ¿sí? Entonces, hay un punto en el que el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua. Sí, se evapora, pero hay un punto en el que ya las nubes se cargan y empieza a haber la precipitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un parámetro, siempre va a haber un parámetro que me va a determinar a mí hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto, por ejemplo, va a soportar ese vapor, ¿sí? Hasta qué punto ya no se acepta más vapor de esa sustancia, ¿sí? Y va a empezar a precipitar. Entonces, eso era como lo que quería que habláramos. Vayan pensando, vayan ustedes mirando cuál podrá ser ese parámetro que nos va a medir
la condensación o la evaporación de una sustancia cuando tengamos un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Al igual que esta constante, vamos a tener un parámetro que nos va a determinar eso, ¿sí? Que nos va a marcar el límite, que nos va a decir, ya no pasa más a fase vapor, ¿sí? Ya no pasa más a fase vapor. Listo, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá como para no cortar tanto. Les quería hacer ahí como la introducción. Pero para no cortar y la próxima clase continuamos y vemos bien cuál va a ser ese parámetro. Gracias. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Que estén bien todos. Profe, una pregunta, al fin sí decidieron modificar lo de los porcentajes y eso. Sí, chicos. O sea, sí nos toca hacer esto. O sea, solamente nos quedaría faltando un parcial, que sería el parcial Eiber, ¿sí? Que va a ser con cámara encendida y todo eso, porque pues ya se nos fue muchísimo el tiempo ya. O sea, ya no alcanzamos a hacer 2 parciales. Profe, ¿Sí? una pregunta. No 2 sé si cortes yo, más. ¿Cómo, perdón? no, profe, es que no sé si yo al inicio entendí mal, pero yo tenía entendido que la primera y la tercera nota eran autoevaluación. ¿Eso nunca fue así? Sí, profe, yo también entendí lo mismo desde la primera vez.